Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias por seguir asistiendo a este ciclo de conferencias que es para ustedes. Es el treceavo, les recordamos, treceavo ciclo de conferencias de nuestra carrera. Y bueno, gracias por estar aquí, aquí con nosotros. Disfruten este evento, cuestionen, hagan preguntas. Es para ustedes. Bien, el día de hoy vamos a recibir a alguien externo a CUSEI, al biólogo Eric Castellanos. Eric, quien nos acompaña aquí, es egresado de la UNAM con 4 años de experiencia en educación ambiental. Ha colaborado con el Centro Mario Molina y con la Secretaría de Educación Pública para la actualización y el diseño de programas y metodologías de enseñanza a nivel nacional para docentes de nivel medio superior, nivel medio, o sea, secundaria y preparatoria. Y actualmente se desempeña como jefe de educación ambiental en la empresa Capsa Eagle, que ahorita nos va a platicar Eric qué es esta empresa, seguro la conocemos, eh, que es la empresa que se encarga de la recolección domiciliaria de los residuos en gran parte de la zona metropolitana. Además, funge como responsable del cumplimiento ambiental para una empresa de recolección de residuos de manejo especial y actualmente está cursando la maestría en administración en la Universidad Internacional de La Rioja. Entonces, les pido que recibamos a Eric con un fuerte aplauso. Bienvenido, Eric. Adelante. Las pantallas y el micrófono son tuyos. Muy Gracias. bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a estar enfocados en una plática que es acerca del manejo de los residuos. Primero vamos a ver a nivel mundial, a nivel nacional y nos vamos a la zona metropolitana de Guadalajara. Lo que quiero en todo momento es que ustedes lo vean desde su perspectiva de su licenciatura. ¿Qué alcance puedo tener yo? Porque algunas veces pensamos que, bueno, su materia pues viene muy relacionada al manejo de residuos, ¿no? Pero hay otras como licenciaturas como administración, contabilidad, que podrían pensar que no tiene tanto alcance en el tema del impacto de los residuos, pero cuando vemos en tema monetario también se pueden hacer reducción de costos con algunos cambios de materiales, etcétera, ¿no? Algunas otras líneas, quizá unos bonos verdes por producción de estos materiales más ecológicos. Como comentaba el profesor, la empresa se llama Capsa Eagle, es la empresa encargada de la recolección y manejo de residuos en la zona metropolitana de Guadalajara, específicamente en Tonalá, El Salto, Tlajomulco y Guadalajara. Uy. Bueno, para empezar, ¿saben cuántas toneladas de residuos generamos aquí en México? Bueno, en el mundo, para empezar. ¿Alguien sabe? ¿Alguna cifra? ¿No? Bueno, ya agarró bastantes millones. De hecho, son miles de millones de toneladas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el primer objetivo va a ser explorar qué pasa con los residuos, como comenté a nivel internacional, nacional y zona metropolitana. Después, explicar por qué generamos tanto y qué consecuencias tiene, para finalmente ver qué alternativas tenemos individual, colectiva y profesionalmente. Bueno, ¿cuántas toneladas generamos a nivel mundial? Aproximadamente 2010 millones de toneladas de residuos. Ahorita lo vamos a ver más en la realidad. ¿Y cuánto tiempo tarda en descomponerse un plástico en promedio? Eso se la sabe, ¿no? Ok, 20 quizá. Justamente. Puede ir desde 5, 10, 20 años hasta 100, 500 años, dependiendo de qué químicos, qué otros compuestos se les hayan añadido, quizá para cambiar la rigidez, la flexibilidad, la tonalidad, que tenga cierta textura, porque hay sustancias que incluso necesitan cierta textura también, ¿no? Primero vamos a hacer una diferenciación entre basura y residuos. ¿A qué le suena basura? Algo inservible, algo inútil, ¿no? Y residuos, ¿cuál sería la diferencia? Que puede tener otro uso, que se puede volver a aprovechar. Esto es cuestión de percepción. Nosotros, nuestras generaciones han estado mucho más metidos en este tema, percepción. El percepción de nuestro mundo cambia nuestra realidad, cambia nuestro comportamiento. Entonces, hablar de residuos es hablar
de un sistema cíclico en el que hay un flujo energético continuo. No hay, digamos, un restante, una merma, lo cual ya no sea útil, al menos por tanto tiempo, como es el caso de nuestro sistema económico, que solamente es lineal, es extraer para desechar. ¿Y cuánto tiempo dura en nuestras manos esos productos, no? También esta cuchara, esta botella, dura 1 hora, un día, 3 días a lo mucho, y después se va a relleno sanitario. Aquí tenemos cantidades, vemos un mapa, aquí están las 2010 millones de toneladas de residuos, y en medio año con esta cantidad llenamos el lago de Chapala. Es difícil asimilar a veces estas cantidades, pero cuando lo llevamos a algo que conocemos, podemos dimensionar el impacto. Entonces tenemos que para el año 2050 se calcula que haya incrementado un 70%, es decir, que en solo 4 meses estaremos llenando el lago de Chapala, si es que depositáramos los residuos en ese lago, ¿no? Aquí tenemos este mapa. En zonas de color más intenso podemos ver los países que generan más residuos. Este lo tenemos porque pues pertenece a Norteamérica, a Estados Unidos. Y en colores más claros vemos los países que generan menos residuos. ¿Qué tienen en común los países que generan mucho residuo? Son los más desarrollados, son primermundistas. Eh, la generación de residuos va muy relacionada y el consumo, la explotación de recursos va muy relacionada con el nivel económico de la población. En zonas más industrializadas, por ejemplo, aquí en Guadalajara, se genera un kilo 100 a 200 gramos por persona de residuos. Pero si nos alejamos más hacia zonas menos urbanizadas, empezaremos a bajar esa cantidad. Pero aún así, tenemos que el promedio de generación es de 1 kilo. Entonces, vemos una relación con el nivel económico y la generación de residuos. Y también, pues estos países son muy creativos, son muy ingeniosos. ¿Por qué? Porque agarran a los países aledaños y envían residuos, toneladas inmensas de residuos, incluso embarcaciones que cruzan el océano para llevar residuos de un país a otro. Esto es en Chile, son los desiertos de Chile. Aquí manda China, España, India, Estados Unidos hace más de 15 años sus residuos de ropa. Esto principalmente textil, se incendia bastante. Además, la mayoría de nuestra ropa ya no solamente está hecha de algodón, ya no se va a degradar en pocos años o en un tiempo más acelerado quizá, sino que va a durar mucho más tiempo porque ya tiene el poliéster y otros productos derivados del plástico que nos ayudan a que la ropa sea más resistente o menos costosa incluso, ¿no? Y 3/5 de la producción textil a nivel mundial termina en vertederos o incinerados tras un año de uso. Por eso tan importante también la recuperación como donaciones y otros programas de recuperación de ropa. Son más de 420 canchas de fútbol aquí y más de 100 años para que se degraden. Aquí vemos otro caso de las cantidades que Estados Unidos envía de plásticos a los demás países. Aquí estamos nosotros, también su gran vecino y gran amigo México, que siempre sufre esta situación, ¿no? Tenemos 84 mil millones de toneladas que llegan a nosotros. ¿Creen que estos plásticos todavía son aprovechables, que es PET, que todavía pueden valorizarse? La mayoría no. La mayoría ya viene seleccionado, ya viene filtrado y lo único que nos echan a nosotros es por lo que ellos tendrían que pagar más en Estados Unidos. Entonces, como nuestras leyes también son un poco más flexibles, ellos pueden deshacerse de los residuos y nosotros recibir el impacto. Pero también es un ingreso de dinero, entonces un tema controversial. Ya pasamos por el mundo, ahora vamos a México. México es el primer país en generación de residuos en Latinoamérica. Generamos también 1 kilo aproximadamente por persona, 1,1 kg. Y llenamos el estadio Akron con esta cantidad de 5,000 toneladas por hora en 5 días. Tenemos la mayoría que son tiraderos a cielo abierto y pues solamente 31 de los 1,000 rellenos sanitarios cumplen con las normas. Esto también pues es tema de normatividad, de autoridad y de gestión por parte de la industria privada. Aquí vemos un diagrama general de cómo es el ciclo de vida de los residuos aquí en la zona metropolitana y en México, en el cual únicamente generamos para tirar. No estamos pasando a través de un sistema de separación. Actualmente aquí en
Guadalajara me parece que no existe ninguna planta de separación. Al menos no hay una que dé abasto significativo para la cantidad que generamos nosotros. Entonces, tenemos estas toneladas que generamos, el kilometraje promedio que recorre. Estos camiones son los que ven por sus domicilios. Estos viajan una distancia aproximada de 32.5 kilómetros para dejar en la zona de transferencia los residuos. La zona de transferencia prácticamente son lugares intermediarios. El camión que pasa por la casa llega a estos lugares intermediarios, deposita sus residuos, llega una góndola, un camión mucho más grande de 30 toneladas a 35 toneladas, y se lleva los residuos a la disposición final. Pero tenemos un gran problema. Nos quedamos sin sitios de disposición final y los que tenemos están muy saturados. Tenemos algunos sistemas que han querido apoyar para poder cerrar el ciclo. Por eso vemos aquí arriba el ciclo alimenticio, la cadena alimenticia, para ver el símil, en el cual nosotros estamos en un sistema lineal intentando cerrar el ciclo, pero apenas vamos empezando. No estamos dando abasto para la generación que se produce día a día. ¿Y cómo se construye un relleno sanitario? Rápidamente, hacemos una gran excavación de aproximadamente 10 a 12 metros. Ponemos esta geomembrana, que prácticamente es un plástico muy rígido y grueso, resistente, para que los residuos no perforen y los lixiviados no se infiltren. Después colocamos esta grava para proteger la superficie y empezamos a colocar por celdas. Grandes maquinarias empujan toneladas de residuos para poder formar estos pasteles. Es la técnica de pastel, pues son celdas, ¿no? Se hacen estos niveles para que los camiones puedan entrar, pero debes de considerar que deben de entrar, deben de salir, deben de tener la zona de tiro libre, deben de poder tirar en 10 minutos a lo mucho y después poder bajar libremente para poder llegar de nuevo a la transferencia o si es un camión recolector, irse a recolectar nuevamente. Pero esto pues ya terminan siendo tiempos de más de 4 o 5 horas. Hay camiones que han esperado hasta 7 horas para poder tirar sus residuos. Entonces tenemos un problema de rellenos sanitarios porque necesitamos más, pero nadie quiere un relleno sanitario. Y aquí a su lado derecho vemos lo que sería un sistema ideal de un relleno sanitario, donde se aprovecha la energía eléctrica a través de la quema del biogás y los lixiviados se purifican, se filtran para poder ser usado ya sea en riego o en otras actividades que no sean de consumo humano. Hay una planta de aprovechamiento, no es un sitio de transferencia, digamos, en Ciudad de México que costó 385 millones de pesos. Fue una inversión europea, nosotros nos endeudamos, pero está redituando bastante. Son 1.400 toneladas que está procesando al día. Y ahora llegamos al contexto de la zona metropolitana. ¿Cuántas toneladas creen que generamos o si saben cuántas generamos aquí en la zona metropolitana? ¿Mm? Sí, al día. 300. Son cerca de 6,000 toneladas. Ya estamos cerca de las 6,000. Fueron 5,100, me parece que el último dato, pero es de 2015, 2017. Y ya pasamos pandemia, ya creció mucho más la ciudad. Y haciendo un cálculo estimado, que apenas se lo estábamos haciendo con el ingeniero, de acuerdo a la población de 6,000, me parece, personas aproximadamente, o a una cifra parecida, son 6,000 toneladas aproximadamente. ¿Y en cuántos días creen que cubrimos la catedral, desde la base hasta la punta más alta, si hiciéramos un gran cuadro? En 2 días y medio. Somos el tercer lugar, Jalisco es el tercer lugar a generación nacional, en generación nacional. Primero está el del Estado de México, después la Ciudad de México y finalmente Jalisco. 1 kilogramo nos mantenemos en el promedio mundial, inclusive 1 kilogramo por persona al día. Y generamos 5,100. Como les digo, este dato pues ya tiene sus años, ¿no? Y en 2 días y medio cubrimos la catedral desde la base hasta la punta. Aquí tenemos los sitios de transferencia, que son los puntos que les comento que llegan los camiones, depositan sus residuos y después se los llevan a otro sitio, allá a la disposición final. Tenemos estos, este fue ya cerrado, se aperturó este en Tonalá, hubo bastante descontento de la población aledaña, afortunadamente es el que tiene mejor manejo hasta ahora, aquí no permanecen residuos al final de la jornada, que es el tema ideal, ¿no? De los residuos que llegan aquí no deben de permanecer más de un día. Tenemos permitido cierto horario, ¿para qué? Para poder sacar todo lo que entró. Y eso es un buen funcionamiento. Hasta ahora vamos bien, pero están entrando aproximadamente
ay, estimo unas 60, 70, quizás 100 en los días más saturados, unas 70 unidades que entran aquí. Y hablando de las toneladas, pues no da abasto para todas las toneladas que nosotros estamos generando. Tenemos estos otros, pero vemos que se alejan. Tenemos la cajilota, que también es nosotros la manejamos, pero también está con concesión del gobierno. Vean la distancia. Aquí estaba Matatlán. ¿Qué tan cerca está de Guadalajara y de la zona metropolitana? Estaba inmediatamente, por eso era tan clave este sitio. Pero por una gestión pues que se complicó a raíz de la pandemia y otros temas, se cerró, se abrió el cielo y ahora estamos distribuyendo los residuos. Pero este, como les comento, no tiene ni la mitad. Yo creo que ni siquiera es un quinto del tamaño que tenía Matatlán. Es muy pequeño. Y en sitios de disposición final tenemos Picachos, que es el más importante hoy día. Recibe la mayor cantidad de residuos de la zona metropolitana. Pero nuevamente veamos cuál es la distancia desde Guadalajara, Tonalá, El Salto y Tlajomulco hasta Picachos. Es una inmensa diferencia de la distancia que viajábamos a Laureles. Laureles es este, que ya fue cerrado y recibía la mayor cantidad de residuos. Se cierra y Picachos debe de recibirlo. Si tu relleno sanitario estaba planeado para 10 años de vida, al momento de cerrar este y saturarte, se convierten en 5, 3 años y además, si entraban 100 unidades al día, ya entran 200, 300. Tienen mucha más saturación. Debes de considerar el área de tiro, la cantidad de unidades que entran, el flujo y el horario que vas a permitir que entren a tirar. Y aquí tenemos las cantidades. Laureles recibía la mitad de estas 5,100, recibía la mitad, es decir, que recibía aproximadamente 3,000 al final. Y ahora lo tiene que recibir Picachos. Picachos hoy día recibe cerca de 3,300 toneladas al día. Es pues, un poco más de la mitad de la generación de la zona metropolitana. Llegó a su límite en el 2021, se propuso ampliación, pero no hay hasta ahora indicios de que se haya hecho algo. Desde el 2021, ya cuántos años pasaron y hemos seguido generando residuos. Pero la dificultad aquí es que si cerramos Picachos, también no va a haber sitio para disponer los residuos. Y los residuos no se detienen en días de lluvia, en desastres naturales, en la pandemia incluso se incrementaron. Entonces no hay situación, no hay día, no hay hora, no hay segundo en México y en el mundo en el que no se estén generando residuos. Esto no para. Y la composición de residuos, para saber qué hacer con nuestros residuos, necesitamos conocerlos. Tenemos la mitad que es orgánico, 22% que son otros, es decir, no reciclables. Y de aquí empezamos a ver la clasificación de los reciclables. Esto es un estimado, ¿por qué? Porque de este 11% de papel y cartón, no todo se recicla, no todo es aceptado porque no todo está en ciertas condiciones. Alguno viene contaminado con algunas sustancias de peligro o de manejo especial, o simplemente no vienen en condiciones de aprovecharse. En cuanto a la cantidad de residuos aprovechables, tenemos 56% con potencial, pero que no se está reciclando. ¿Por qué? Porque no existe mercado, no hay quien lo compre, no hay quien lo procese y no hay quien lo venda. Y pues bueno, también el consumo, ¿no? No hay quien consuma estos productos porque a veces son más caros que los productos que son más fáciles de fabricar y que tienen menos costos. Entonces también debemos de poner una balanza. ¿Qué tanto voy a soltar yo de mi bolsillo para poder hacer estas compras conscientes y responsables? Quizá no todos los días, pero las veces que yo pueda, adelante, ¿no? Tenemos 27% de reciclables con mercado, es decir, que se pueden reciclar, pero no este 27% no se recicla efectivamente total, el 100%, por así decirlo. ¿Por qué? Porque como les comentaba, hay criterios, ¿no? Y tenemos el 17% de no reciclables. Es decir, que si tuviéramos un sistema ideal de manejo de residuos, al relleno sanitario únicamente estaría llegando a este 17%. 17% de las 6,000 toneladas, pues estamos hablando de cerca de 1,200, 1,500 toneladas, ¿no? Entonces, muchísimo reduciríamos. Ah, y tenemos a los pepenadores, que es un trabajo no legal, que es no grato, es mal visto, pero al año aquí en la zona metropolitana de Guadalajara logran reciclar o recuperar, mejor dicho, 1,7% de los residuos anuales. Es casi nada, pero si hablamos de cantidades son 31,000, casi 32,000 toneladas que recuperan ellos. Entonces,
Vemos las dimensiones, ¿no? Es un trabajo no grato, pero que es el único o el que más está apoyando a esta recuperación de residuos. ¿Y por qué generamos tanto? ¿Por qué allá atrás, compañeros, por qué creen que el mexicano genera tanto? Una falta cultura del reciclaje. ¿Te refieres a que no hay un programa o a que la ciudadanía no? Ok, conciencia, ¿no? Responsabilidad. ¿Perdón? Ok, uno es la conciencia y otra es que quizá no se nos ha enseñado o no hemos puesto este interés quizá en algún punto en el reciclaje, en el manejo, ¿no? No es algo que le demos tanta importancia quizá en la educación también, ¿no? Justamente, ¿algo más? ¿Por qué generamos tanto? Ok, también no hay sistema. Correcto. También ese es un tema muy importante que a veces se mezclan los residuos. Ahí yo algo que les diría es que en las zonas de tiro tienen participación algunos pepenadores. Estos pepenadores, cuando llega el camión, se sujetan. Ay, bueno, ahorita lo veremos. Pero se sujetan del camión para poder acaparar los residuos que suelten. Cuando el camión abre su concha, que es la parte que tiene atrás, es hidráulica, abre y deposita los residuos, los pepenadores inmediatamente se abalanzan sobre los residuos. Entonces, que venga una bolsa separada, realmente, pues quizá incrementa un poco la probabilidad de que sea recuperado. Pero sí, no tenemos un sistema apropiado de recolección o de recuperación como para que los que separamos estemos entregando de buena manera los residuos, ¿no? Ok, esa es muy buena. ¿Otra? Ok, y el consumismo, muy importante. Exactamente, también estamos impulsados por la sociedad y por los medios a que consumamos, a que compremos mejores productos, mejor ropa de la marca, actualizar nuestro reloj, nuestros lentes, nuestra ropa. ¿Y qué pasaría si no hacemos nada? ¿Qué se imaginan si estamos llenando de residuos nuestra nación? Es que se nos acabe, que en algún momento ya no tengamos lugar para disponer residuos sin dañar a la naturaleza de manera significativa o dañar a la población ya de lleno. ¿Y por qué generamos tanto? Bueno, por la falta de normatividad robusta también es otra. Es decir, somos más flexibles. Aquí en México es más permisible el manejo de los residuos, porque también si se elevaran mucho los costos o las penalidades fueran muy altas, muy poca industria podría recuperar los residuos, recolectarlos y disponerlos. La falta de cultura, esta es también algo que mencionaron allá atrás. Yo a veces lo relaciono mucho con el tiempo, en el cual de nuestras 24 horas dormimos 5 o 6, viajamos otras 2 o 3, trabajamos o estudiamos otras 8 y los que trabajan y estudian, pues todavía cubren otro turno. Llego a mi casa y tengo que hacer de comer, tengo que limpiar, tengo que ir a el IMSS, tengo que ir a la escuela, hacer este trámite, etcétera. Entonces, y además tengo que salir a hacer ejercicio, quizás salir con mis amigos, empezar a hacer algo para mí, ¿no? Quizá ver hasta una serie en Netflix. Entonces no tenemos mucho tiempo para poder sentarnos y ponernos a pensar en qué consecuencias están teniendo nuestras acciones. El patrón de consumismo que comentábamos, cada vez somos más, el crecimiento demográfico disparado también de la zona metropolitana y de México, una escasa planeación, hay una pérdida de recursos que se queda aquí. En los rellenos sanitarios tenemos dinero prácticamente detenido. Y si hay dinero, hay gente que tira dinero, de hecho. Y tenemos un amplio territorio y pluriculturalidad. Tan solo te vas aquí a unos kilómetros y las personas de Tlajomulco o demás para allá, Vallarta, no consumen lo mismo, no piensan igual, no los mueven las mismas motivaciones internas, no tienen sus motores emocionales iguales a los que nosotros tenemos. Yo soy de Tonalá, entonces quizás hasta tengo muy diferente comportamiento, consumo a varias personas que quizá viven aquí en la urbe. Entonces nos vamos unos pocos kilómetros y ya cambia totalmente. México pluricultural. Y tenemos estos impactos derivados, ¿no? Aquí vemos el camión, de aquí es donde se agarra. No sé si han visto que luego se suben a los estribos los recolectores. De ahí es de donde se agarran los pepenadores y empiezan a recuperar aquí. Entonces, si su bolsa viene separada, si se ve que es aluminio, si se ve que es PET, hay más probabilidades de que se recupere. No es la solución, pero no quiero que se desanimen con, es que ya no estoy haciendo nada, es que por el mal manejo yo no puedo hacer nada. Vamos a intentar dar pequeños pasos
por este sistema que quizá está sumido en nuestro sistema económico también, ¿no? Y los impactos a la atmósfera, tenemos 11% de metano que es emitido anualmente de estos sitios de disposición final. Las llantas se queman para recuperar algunos metales, pero también las emisiones son muy contaminantes. Y así dañamos la atmósfera, hay calentamiento global y cambio climático. Impactos a la salud, tuvimos el COVID. Hay un caso que casi siempre platico, es un estudiante de CUT Tonalá, el cual trabaja recuperando los residuos o trabajaba en un relleno sanitario. Entonces son nichos de enfermedades. Este estudiante, como pasó en el caso de la UNAM, podría bien acaparar una plaga, una enfermedad, llevarla al CUT y de ahí se dispersa. Y ya de repente hay una pandemia, hay una plaga aquí en zona metropolitana y llega muy lejos, muy, muy lejos. Las chinches son muy difíciles de matar. Y bueno, tenemos diferentes enfermedades, diferentes afectaciones. Las islas de plásticos, tenemos estas islas por corrientes marinas, arrastran los residuos y los llevan a puntos concéntricos. Esta es la más grande, la tenemos al lado de nosotros y mide más de un tercio de Jalisco. Sigue creciendo mientras estoy hablando. Y tiene cerca de 30 metros de profundidad. Lo que se ha querido hacer, bueno, aquí vemos un mapa. Las zonas más oscuras son donde hay más residuos densos y las zonas claras es donde ya casi no hay residuos, pero bueno, sí hay, pero ya no hay tanta densidad. Y lo que se ha hecho es a través de dos grandes embarcaciones tratar de jalar todos estos residuos, pero pues no dejamos de echar residuos al océano. Entonces estamos queriendo tapar eh, con cinta adhesiva pues una gran grieta, ¿no? Es tanto así que estamos viviendo ya la era de los plásticos. Van a vivir más que nosotros, más que sus hijos, más que sus nietos, más que los bisnietos y más de generaciones. Son 500 años tan solo, tan solo. Y estamos hablando de plásticos, pero hay mucho más mezcla de residuos, lo cual hace que sea más difícil su degradación y su posterior aprovechamiento. Más del 40% de los plásticos se diseñan omitiendo la etapa de reciclaje. Es decir, que quizá genera más costos, quizá te lleva más tiempo de producción, entonces no es benéfico para la empresa meterle reciclaje. ¿Por qué? Porque no voy a ganar tanto yo como empresario, como inversor, y si no, yo no le gano tanto, no me interesa. Mira, me estás hablando de árboles y de personas, no me interesa. Es algo muy importante que tenemos que aprender. Los estudiantes venimos con eh, este sentimiento de apoyar al prójimo y de empatía, pero muchas veces la industria o los tomadores de decisiones no lo ven así, porque ese es su trabajo, ser más fríos y tomar decisiones por el beneficio de la población, del gobierno, de la empresa. Entonces, necesitamos hablar en números. Sí, afectas estos árboles, pero te puede venir una multa de tantas UMAS. La ley te dice que esto, entonces, si no cumples con estos requisitos, puedes ser multado. Mira, tenemos estos bonos que si tú le metes el proceso de reciclaje a tu producto, puedes aumentar su valor en el mercado, etcétera, ¿no? Y a pesar de la recuperación de plásticos, menos del 9% se recicla efectivamente. Ahí me comentaban que quizá podría ser un poco más alta la cifra. Depende de la fuente que estemos consultando. Esta fuente me parece que contempló a través de todos los filtros ya de recuperación, que ya no se recupera porque está muy doblado, etcétera, muy maltratado. Solamente se recuperó y se recicló el 9%. Y tenemos impactos más reales. Vámonos a la realidad, ¿no? Tenemos este cachalote, Moby Dick, el cual tenía más de casi 22 kilogramos de plástico en su interior. Eran 2/3 ocupados por estos residuos. Era una hembra embarazada, la cual perdió la cría y falleció por obstrucción de los intestinos. Más casos, se hizo muy famoso este de la tortuga, este no sé qué tan real sea, pero este sí. Este se encontró este venado, este ejemplar, con igual los intestinos, el organismo obstruido por los residuos. Y esta foto, la cual es pues muy simbólica, una madre le entregó a su cría una colilla de cigarro. Más evidencias. Aquí tenemos otras que deberían de preocuparnos o de hacernos pensar que debemos de hacer algo. No es tanto preocuparse, sino pensar que debemos de hacer algo. En 2019 se encontró en la nieve del Ártico microplásticos, partículas diminutas de plástico que viajan por el aire, por el agua, incluso se pueden meter en la sangre.
Y en el mismo año se encontró en la fosa de las Marianas una bolsa y envoltura de plástico, a casi 11,000 metros de profundidad. La zona más profunda a la que el ser humano ha alcanzado, ya llegaron los residuos. Aquí están los microplásticos. Hay microplásticos que están hechos para ser así, como por ejemplo aquí el envase. Estos microplásticos están en el maquillaje, en el detergente y en otros productos. Ayudan a que permanezca más tiempo en el rostro, que tenga más agarre el maquillaje, que la pasta dental, no sé si han visto que tienen estos como mini pedacitos brillantes, son microplásticos. Estos pedazos ayudan a que limpie mucho mejor los dientes, vaya. Y hay otros que se vienen produciendo a través de la descomposición de productos más grandes, como la ropa, como bolsas. Estos se van, viajan ya sea por el aire o por el agua y llegan a la cadena alimenticia. Y hay un proceso que se llama bioacumulación, en el cual a través de la cadena alimenticia se empiezan a concentrar estos contaminantes, estos productos, y después llegan a nuestro plato. Alguna persona me comentó alguna vez, es que yo soy vegetariano. Bueno, pues también a través del agua, el arrastre se lo lleva, se infiltra en el suelo y las raíces lo traslocan. Entonces sí hay vegetales que ya tienen microplásticos. Y lo tenemos en todos lados, en el agua embotellada, en la cerveza, en el aire, en el agua del grifo, en mariscos, en azúcar, en sal y en la miel. Ya están en todos lados. Incluso se hizo un estudio en Estados Unidos que me parece que 8 o 9 de cada 10 adultos tenían microplásticos en su sangre. Los impactos a la economía, vámonos otra vez a la realidad. Aquí tenemos el río Santiago, Bosque de la Primavera y el lago de Chapala, ¿no? Estos fueron unos tiraderos ilegales, los cuales fueron clausurados. Y el lago de Chapala, que es una historia muy triste, la esposa de Porfirio Díaz le pareció muy bonito el lirio acuático. Entonces se lo trajo, lo introdujo en el lago de Chapala. Este lirio se adaptó muy bien, se empezó a reproducir, empezó a tapar, a cubrir cierta zona del lago. Empezaron a haber procesos ya sin oxígeno, anaerobios. Entonces cambia toda la dinámica del lago, empieza a haber muerte de organismos y cambio de procesos. Y de repente a unas personas muy creativas se les ocurrió pues una idea muy similar a la de los Simpson, ¿no? Vamos a meter manatíes que no viven aquí, vamos a meterlos para que se coman el lirio acuático. Me parece que se metieron 3, ahí está la nota en YouTube también, y lo relatan las personas, ¿no? Que se introdujeron estos ejemplares y ¿saben qué les pasó a estos ejemplares? Se murieron, pero ¿por qué? Los mataron, los mataron. Y los mataron, y después, ¿qué creen que hicieron con estos? Se lo comieron, sí, se lo comieron. A uno de ellos se lo comieron. Y bueno, esto es resultado de toma de decisiones sin base en hechos científicos, en información que sustente tus decisiones. Quizá hubiera sido mejor únicamente arrastrar el lirio acuático o meter más ejemplares de cierta especie o permitir que el proceso natural se deshiciera del lirio acuático o que lo adaptara a su sistema natural. Hay otras opciones que pudieron ser mucho más útiles y que no hubiera perdido la vida estos manatíes, ¿no? ¿Y qué alternativas tenemos? Después de ver todo este problema, toda la situación, ¿qué consideran que puede tener? Bueno, primero, ¿prohibir el plástico es la solución? ¿Por qué? Ajá, los plásticos son buenos. ¿Podrías decir un poco más de sus beneficios? Más barato. Ajá. Sí, sí, de hecho hay cálculos también para saber si es mejor una bolsa de tela o una bolsa de plástico y pues también es muy controversial, ¿no? Porque hay bastante gasto de agua y energético también para su producción. Entonces, justamente nos trae muchísimos beneficios el plástico. Prohibir el plástico no es la solución, al menos no de tajo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conservar nuestros productos, hace que nos vistamos, que sea más accesible, que productos sean trasladados desde otros continentes hasta nosotros y que los podamos consumir en nuestra mesa. Sabemos que mucho viene en plástico, estos productos alimenticios. ¿Y qué alcance tiene la ciencia de de materiales, para la mejora, para el manejo integral? ¿Cómo pueden contribuir ustedes?
Ok, entonces estamos viendo dos perspectivas ahorita, ¿no? Desde la producción y una vez que termina su ciclo de vida útil, ¿no? O su vida útil. Muy bien. Prácticamente son estos dos. Primero vamos a ver un poco del alcance individual, alternativas. Adelante. Generar una investigación porque no conocemos los residuos que tenemos. Ok, Creo que conocer específicamente, ok, indagar más en el sí, plástico, ¿no? ¿Qué de otras? forma microscópica, investigar, Ujú. saber Sí. qué pasa. Ahora que ya está llegando la nanotecnología, pues también ya es una oportunidad, ¿no? Justamente, sí, ya son nuevas oportunidades, la impresión 3D incluso para poder hacer nuevas herramientas. Hay muchas piezas que a nosotros se nos descomponen porque no están hechas para el exhibiado, para rellenos sanitarios o para residuos. Y esto es porque pues, son más costosas, es incluso tecnología que a veces no ha llegado aquí a México. Tenemos esta ruta consciente, es prácticamente una receta en la cual yo llego a la tienda, agarro mi producto y digo, ¿lo necesito? No tengo dónde beber agua y voy a gastar mucho PET porque cada semana o cada día voy a estar comprando una botella de agua. Sí lo necesito, ¿no? Me voy a ahorrar estos pesos y voy a consumir mi propia agua de mi casa. ¿Tengo alternativa? Pues quizá hay uno de metal, quizá hay uno de plástico y otro de que tiene madera afuera, ¿no? Contemplar cuál es la mejor alternativa que contamine menos. Después lo reutilizo. Este que ya elegí se puede reutilizar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto me va a servir? ¿Y cuántas veces se puede reutilizar los otros productos? Vamos descartando. Y finalmente, ¿es reciclable? Pues bueno, este me parece que es PET. O es un... Bueno, ven que trae el triángulo, perdón. Ah, bueno, es polietileno. Entonces, no es PET, ya lo identificamos. Es reciclable, pero difícil de reciclar. Entonces, el mercado no es como que lo acepte tan fácilmente o que tenga un precio, un valor alto en el mercado, ¿no? Y finalmente, pues bueno, si no es reciclable o si es reciclable, pues qué bueno, ¿no? Pero si no es reciclable, nos volvemos a preguntar, ¿realmente lo necesito? Y volvemos a comenzar. No tiene que ser tan obligatorio o que sea una disciplina, pero es conveniente que cuando vayan y compren un producto, recuerden qué tanto va a contaminar el producto que voy a escoger. Yo lo comparo mucho con los chocorroles porque me gustan mucho, ¿no? Los chocorroles aquí tienen plástico afuera y todavía tienen un recipiente de plástico adentro. Es mucho consumo, mucho residuo, entonces me gustan muchísimo, pero ya los he reducido su consumo, ¿no? Si antes consumía 2 o 3 por semana, que ya es mucho, ahora consumo uno cada 15 días o incluso ya no, ya me compro otras cosas, semillas o etcétera, ¿no? Hay que voltear a ver estas opciones. Tenemos estos proyectos comunitarios, la elaboración de composta. Este estaba en Parque Rojo. Siempre que veo esta presentación quiero checar en Parque Rojo, pero no he visto que estén ya estos como huerto urbano. Proyectos con niños, que estos son de los más significativos y que tienen más alcance. Es difícil cambiar ya cuando eres adulto, pero cuando eres niño eres muy moldeable. Entonces es muy, muy importante impactar aquí. Y tenemos estos productos. Este es un ecomuro. Eh, este fue diseñado por un colombiano, si es que no me equivoco esta vez. La otra vez dije ecuatoriano, me parece. El chiste es que este investigador latinoamericano logró construir este prototipo en el cual a través de canaletas recuperas el agua y la almacenas en estas botellas de 3 litros de refresco. De esta forma aprovechas tus residuos a bajo costo y aprovechas el agua que en muchos sitios ya no estamos teniendo, ¿no? Estamos teniendo un grave problema de agua. Esta persona no patentó su producto, es decir, que cualquier persona lo puede replicar en cualquier parte del mundo. Lo único que hace es cobrar para sus asesorías, instalación de estos proyectos y ya tiene una empresa en la cual empieza a vender estos productos. Y tenemos la economía circular, que supongo que ya hemos hablado un poco o hemos escuchado hablar de la economía circular, en el cual es prácticamente cambiar de esta economía lineal de consumir para tirar para consumir para aprovechar, explotar para aprovechar. Explotamos los recursos naturales y tenemos cascada de recuperación, extracción bioquímica, física, etcétera, para obtención de energía y para obtención de abono que va a volver a nutrir nuestros suelos. Es un sistema que quizá está más apegado a un sistema perfecto, un sistema ideal, pero podemos acercarnos a él. Podemos adaptar a México para que nos vayamos acercando a él. Y del lado derecho tenemos los residuos inorgánicos, en el cual procesamos los materiales, construimos los equipos, ya sea electrónicos, etcétera, y les damos mantenimiento. Alargamos lo más posible su vida útil. ¿Para qué? Para que tarde lo más posible en llegar al final de su vida.
De este modo, nosotros estaremos sacando el mayor provecho a nuestros productos y generando la menor cantidad de residuos posible. Hay una cascada de recuperación continua. Las empresas vuelven a integrar estos residuos inorgánicos a su cadena productiva y la menor cantidad se manda a tratamientos térmicos, recuperación de energía. Incluso en países asiáticos, estas cenizas resultantes se usan para construir blocks, para construir tabiques. Y tenemos el relleno sanitario, que sería el último destino, del 17%, del 10% en el mejor de los casos, de los residuos. Y aquí tenemos cómo deben de trabajar estas 4 mancuernas. Hemos estado hablando de estas a lo largo de toda la plática, pero hasta ahorita los vamos a concretar, a conceptualizar. Tenemos el manejo integral de los residuos, que está aquí en medio, y tenemos a los 4 entes, a los 4 participantes que deberían de acordar los términos para poder encaminar a México a un manejo integral, en el cual es el gobierno impartiendo, imponiendo leyes, legislación, siendo quizá más contundente con algunas penalizaciones, cambiando o dando oportunidad a otras empresas que vienen emergiendo. La sociedad, en la cual pues nosotros somos el motor, ¿no? La mayor generación pues es de nosotros también. Se está peleando con la de manejo de residuos especiales, pero somos muchísimos ciudadanos. De aquí viene todo el motor, quienes impulsan y quienes mandan a su personal, a sus ciudadanos hacia los demás sectores. Tenemos al sector privado, el cual se encarga en muchos países tercermundistas de la concesión del manejo de los residuos, como es Capsa-Eagle. Nosotros debemos de hacernos cargo de la recolección de los residuos y de su correcta disposición final, de acuerdo a la ley, que nos permite disponerla en rellenos sanitarios. Y tenemos la academia como la base del conocimiento, la base de generación de nuevas ideas, de cambios, de estrategias, de nuevos empleados, de la mano de obra, de tantos motores que van impulsando a estos otros. Entonces, a pesar de que ustedes en algún momento quizá no lleguen a ser tomadores de decisiones, debemos de ver el alcance que tenemos desde nuestras trincheras, desde nuestra profesión. Los retos para avanzar al manejo. Algunas empresas pueden estancarse en el proceso. Son más de 5 años para poder adaptarse a una economía circular o a un sistema sustentable. Entonces, hay muchas empresas mexicanas las cuales van a tener que despedir incluso a empleados, porque hay muchos empleados. Hay un índice de adaptabilidad, me parece que es, en el cual te dice qué tanto es posible que un ciudadano cambie sus competencias, sus aptitudes, lo que ha aprendido para trabajarte en una planta que ya se comporta de manera distinta. Entonces, muchas personas probablemente pierdan su empleo. Necesitamos solidificar más la educación a nivel nacional y necesitamos más profesionistas, más mano especializada, la cual pueda llevar a esta empresa de una forma segura o de la más segura posible hacia este manejo integral de residuos. Y empatar los intereses, que también es uno de los más difíciles, ¿no? Si no es que el más difícil, del gobierno, de la industria privada, de la sociedad y del sector privado. Aquí tenemos el ABC del manejo de los residuos. Se los presento nada más para que estén conscientes de este. Este lo tienen que presentar grandes generadores y otras industrias por legislación. Deben de presentar un plan de manejo de residuos, el cual no es más que reconocer qué residuos estamos generando, saber cuál es el manejo actual que le estamos dando, si se está recopilando la información de cuánto estamos generando, a quién se le está dando, etcétera, si tenemos sistema de separación o no. Y si no lo tenemos, bueno, implantar el sistema de segregación, cómo vamos a cuantificar los residuos y cuáles se van a ir a, bueno, aquí vemos parámetros, cuáles se van a ir a dónde y cómo se van a controlar. Y el tratamiento aquí, ¿no? Ya vemos todos estos procesos de control que están aquí en medio y al final tenemos el tratamiento. Es decir, si se van a ir con el recolector que nada más lo va a llevar a disposición final o si se va a ir con el recolector que me va a traer ganancias. ¿Por qué? Porque le estoy dando residuos que él me va a comprar. O si simplemente acordé con el proveedor que se va a llevar mis residuos cuando yo tenga 300 kilos, etcétera. Hay proveedores que hacen eso. Pasan por tus residuos. Algunos no te dan dinero a veces, dependiendo de qué producto sea, pero te dicen, después de 300 kilos yo puedo pasar de a gratis a recoger tus residuos. Entonces, tenemos estas opciones. Y hay un sistema, hay un control. En Google pueden buscar incluso las empresas autorizadas para manejo de residuos especiales. Y ahí viene un listado donde dice la localización y qué tipo de residuo maneja. Y ahora finalmente llegamos aquí.
a la incidencia de la materia de los residuos, en la ciencia de materiales, en el manejo integral de los residuos. Y bueno, ya estábamos viendo cómo podíamos soportar desde el campo laboral, ¿no? Este sería el criterio general para el manejo de los residuos, en el cual primero viene la prevención. Primero sería no generar ese residuo. Ese es el primer paso. Estamos intentando solucionar cuando ya llegamos aquí. Cuando estamos en el relleno sanitario o cuando ya se nos deslavó el cerro, cuando ya se nos viene una inundación muy grande, es cuando queremos soltar, cuando queremos tomar acción y cambiar. Pero ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque ese problema que se ocasionó no es la raíz del problema, no es esta causa principal del problema. Entonces, el problema principal viene desde acá, desde que 40% de los plásticos no están diseñados para que sean reciclables y que otros productos pues ni siquiera se contemplan, ¿no?, en su producción. Después la preparación para la reutilización, el reciclado, otro tipo de valorización, es decir, que sea quemado, por ejemplo, para obtener energía eléctrica, y el eliminado en el vertedero. Y aquí tenemos los tipos de prevención. Vamos a revisar este primero. La reducción desde el origen de los residuos, es decir, desde dónde se está generando este residuo. Puede ser prevención cuantitativa, cuando ves cuánto estás generando y reduces la cantidad que estás generando, o puede ser cualitativa, es decir, cuando tiene una característica peligrosa. Podemos disminuir esta peligrosidad, atenuarla, neutralizarla y ya que sea dispuesto en el sitio de relleno sanitario. Pero una vez que ya es neutralizada, puede entrar a prevención cuantitativa, es decir, cuánto estamos generando, cuánto estamos procesando y de qué forma podemos empezar a parar esta generación. O reducir, quizá no parar, porque, por ejemplo, no vamos a parar la generación de residuos peligrosos biológicos de hospitales. Los hospitales pues son totalmente necesarios, ¿no? Y aquí tenemos este cuadro que nos presenta la Agencia Ecológica Urbana de Barcelona, en el cual nos dice que en estas etapas podemos hacer este tipo de estrategias, las que vemos aquí abajo. Estas son las etapas para poder prevenir la generación de residuos. Es decir, en la extracción, hay una extracción eficiente, quizás hasta aquí le pondría, bueno, no, este es acá. En el diseño y la producción, mejorar un ecodiseño, es decir, ahora sí contemplar esta etapa de reciclaje al diseñarlo, ver los subproductos, qué estás utilizando para su producción, agua, químicos, etcétera, ¿no? Plástico, vamos a cambiar quizá por más biodegradable, como comentaban ahí, las mejores tecnologías disponibles y la ecología industrial. Y así nos vamos, ¿no? En la venta, distribución, embalajes, en la compra y en el uso, el mantenimiento preventivo, en la gestión del poseedor, y ya pasamos desde la producción hasta la generación y la preparación para la reutilización. Hay una oportunidad de que el mercado se meta aquí. Vimos que hay un más de 56% que puede ser recuperado y aprovechado. Entonces, hay mucha oportunidad para la recuperación, pero necesitamos avanzar hacia allá, saber cómo procesarlos y qué vamos a hacer con ellos, darle valor nuevamente. Para finalmente ya darle una disposición final, ya sea valorizarlo, reciclarlo, y esto sería pues sin considerar la llegada al relleno sanitario porque es prevención. Aquí tenemos un esquema mucho más ilustrado, ya no tanto de palabras, en el cual vemos el análisis del ciclo de vida de este producto y debemos de extender lo más posible la vida útil a través de una buena explotación de los recursos, un buen diseño, un fabricado sostenible y bueno, que todo esto sea más encaminado hacia la economía circular. El caso de la caña, ese es un caso de la preparación del azúcar, en el cual tenemos diferentes etapas donde ellos ya están contemplando la cogeneración de energía, el aprovechamiento de residuos biodegradables, eh, residuos orgánicos para el compostaje. Seguimos aprovechando la cogeneración de energía. El calor se puede utilizar para calentar distintos procesos o el agua caliente puede ser utilizada para otro proceso que la requiera. Hay incluso empresas que ya se están aliando. ¿Para qué? Para que si tú generas residuo de agua caliente y yo uso agua caliente, pues mira, esa cantidad calorífica la pasamos hacia mi sistema y lo implementamos ya en la producción. Es una colaboración y seguimos, ¿no? Hasta llegar al producto final y la cogeneración en la cual se obtiene también alcohol carburante, biodiesel. Y ustedes, químicos también, otras ciencias de investigación de compuestos y de fabricación,
nos ayudarán mucho a transitar de este modelo hacia este modelo, donde la generación ya sea encaminada para su regreso al ciclo industrial. Es decir, que ya vamos a enviar lo menor al relleno sanitario a la disposición final. Y tenemos también esta valiosa oportunidad que les comentaba, que sería cambiar los materiales de herramientas, de industrias, de equipos, los cuales no están hechos para qué, para quizá las condiciones que nosotros les damos. Quizá no sea ya que estén hechos para residuos, pero si México no tiene la capacidad de tener un sistema idóneo de manejo de aguas o de residuos, esa pieza difícilmente va a ser bien aprovechada. Entonces podemos adaptar algunos empaques, algunas herramientas. ¿Para qué? Para hacer más fácil este manejo. Ayer me tocó el caso de ver de una manguera que se empieza a llenar de lixiviados, se empieza a corroer y se tapa. Entonces tiene que ser cambiado periódicamente. Y ahí se me ocurrió, ¿no? Porque venía esta plática. Pero justamente es esto, empezar a cambiar también los insumos que ocupamos en la fabricación para poder encaminar hacia un mejor futuro. Quizá pueda parecer que no podemos tener un alcance tan largo, tan alto, pero ¿para qué? Bueno, sería bueno que cambiáramos el mundo, pero no vamos a cambiar el mundo muy difícilmente. Vamos a cambiar nosotros y a nuestro alrededor, nuestro entorno, para poder hacer mejores compras, mejores decisiones y que estén contemplando al prójimo, a la naturaleza y a mi bolsillo. Tampoco les voy a decir, ya compra productos ecológicos, porque muchos son altos, caros, pero sí vamos a ver lo que está dentro de nuestras posibilidades. Dar esos pequeños cambios, esos pequeños materiales, esos pequeños productos que quizá no parecen tan significativos, sí lo son. Esta bolsa, este PET, que pesa quizá 18 gramos, 20 gramos, ya cuando son 200, 300, hasta los que somos 1.200 millones aquí en México. Bueno, no me acuerdo cuántos millones somos, pero somos varios millones, 125 millones. 125 millones de personas en México, que ya estuviéramos reduciendo nuestra generación de plástico o que estuviéramos no reduciendo, pero mandando nuestros plásticos hacia la recuperación, son cantidades inmensas. Tan solo el mexicano promedio genera 200 kilos de PET al año. Y como reflexiones finales, tenemos una responsabilidad compartida. El problema lo generamos todos y por lo tanto la solución también está en todos, en la industria, en la academia, en el gobierno y en la sociedad. Tenemos que impulsar el cambio sin comprometer el éxito empresarial. No vamos a llevar a la empresa a la bancarrota porque no es lo que queremos. Vamos a conseguir que nuestro empleo sea valorado. ¿Por qué? Porque mi empleado me está generando ganancias porque está cambiando estos subproductos que utilizamos y de esta forma tenemos mejor perspectiva de la sociedad, tenemos una bonificación del gobierno, el mercado internacional, podemos enviar nuestro producto quizá a Europa a que tenga mayor valor, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a iniciar con una pequeña línea de productos. Vamos a hacer esta transición paulatina de 5 años y que sea menos pesada para las empresas pequeñas, medianas. Necesitamos soluciones integrales. Esto cada vez lo van a escuchar más y más y más y en todas las áreas. Necesitamos soluciones integrales. ¿Por qué? Porque si no se va a repetir lo del lago de Chapala, en el cual quizá una persona que no tenía preparación en ciencias biológicas, pero tenía preparación, no sé, quizá en ambientalismo, en legislación ambiental, por ejemplo, no tenía tanto conocimiento de los organismos y tomó una decisión que no fue consensuada con especialistas de diferentes áreas. Si se hubiera hecho así, un especialista le hubiera dicho, no puedes ingresar a un organismo después de que ya ingresaste a otro. Es absurdo que hagas eso. Vas a desencadenar el problema más grande, ¿no? Entonces necesitamos esta integración de las diferentes áreas y vamos a aprovechar las oportunidades en puestos incluso controversiales. Si mañana llega Coca, Pemex, otra empresa que sabemos que genera muchísima contaminación, impactos, no vamos a rechazar ese puesto. No. Somos estudiantes, bueno, son estudiantes que el día de mañana van a querer ya ser profesionales y no van a andar rechazando oportunidades y menos con empresas tan grandes como estas. Vamos a tomar el puesto, claro que sí, pero vamos a dar el máximo con nuestros ideales, con nuestros principios. Ofrecer la mejor opción a ese tomador de decisiones y decirle, mira, yo ya te hice todo el análisis, mi criterio sería que es mejor este producto, pero te pongo en la mesa dos alternativas. Las dos van encaminadas a la mejora en el manejo integral de los residuos, pero una te va a traer más beneficios sociales y otra más beneficios económicos. Entonces ya es sopesar más, ya hablar en dinero, hablar en algo que le importe sinceramente al empresario también, ¿no? Porque pues, tú como gerente, tú como director de la empresa, te pagan para ver el crecimiento de la empresa.
Entonces vamos a tomar esos puestos, pero vamos a hacer nuestro mejor desempeño, nuestro mejor papel. Finalmente, tenemos un curso en línea, el cual es gratuito. Ustedes lo pueden iniciar cuando quieran, está en Udemy. Es la basura, un problema que todos creamos y que todos podemos solucionar. Es gratuito y tiene valor curricular, por si les interesa también realizarlo, pues les contribuye para su currículum, ¿no? Al final del día es su carta de presentación para los empleadores a los cuales se las comparten. Estos talleres, estos cursos son gratuitos por si tienen algún familiar que trabaje en alguna escuela o que lo quieran llevar incluso hacia su población o hacia su grupo de estudiantes, vamos a llevarlo. Es gratuito, hay que explotar este servicio. Y aquí tienen mi contacto por si quieren saber más de estos cursos o incluso saber alguna duda, algún proyecto que les interesaría, que quizá podamos ver de qué forma podemos encaminarlo en algún momento, ¿no? Y bueno, tenemos nuestras redes sociales y tenemos un podcast también educativo en el cual hablamos de residuos. Mucho tema de residuos a nivel general. No es especializado, pero sirve para conocer el tema. Entonces, pues de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna observación o chisme. Agradecemos la participación del biólogo Eric Castellanos. Y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Tere. Sí, buenas tardes. Hola. Muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual, a pesar de tener ejemplos que ya son exitosos en países más desarrollados, como lo sería en Alemania, que ya tienen una gestión de residuos por origen, ¿cómo se dice? Captación de la energía y ese tipo de cosas? ¿Por qué no se replican estos modelos en lugares como México? Cuando ya tenemos el ejemplo de cómo hacerlo paso a paso y que tenga resultados exitosos. Sí, pues aquí principalmente nuestra condición económica. No tenemos las mismas oportunidades que tiene Alemania y que otros países. Incluso hay países que no son tan ricos y que han tenido una mejora en el manejo de residuos, pero también tiene que ver mucho nuestra dimensión. México es enorme, enorme. Por ejemplo, Costa Rica ha avanzado mucho en el tema de residuos, pero pues, es pequeñísimo. Creo que no es ni la 10ª parte de México. Entonces, tenemos ahí un tema también de cultura, de educación, de inversión extranjera que necesitamos. Si nosotros traemos ahorita, por ejemplo, una planta de separación aquí a México, si la población no está lo suficientemente culturalizada en el tema de residuos, esa planta no va a generar lo que se esperaba o lo que se proyectaba. Entonces, también necesitamos que el gobierno también implemente estos impulsos y que dé oportunidades también al mercado extranjero quizá de ingresar, pero no siempre les es tan atractivo al mercado extranjero ingresar en temas que no son tan redituables. ¿Por qué? Porque no hay tanto mercado aquí en México. Entonces, principalmente sería la cantidad de población, el tamaño del territorio, que es más difícil de controlar, y la condición económica, que somos tercermundistas. Es Sí, claro. muy difícil avanzar hacia allá. Sí, y Sí. llevarlo a un alcance mucho menor, es decir, en vez de llevarlo a abarcar todo el país, Ujú. ¿por qué no lo seccionamos como al sector privado o a economías más puntualizadas, ¿no? Es decir, esta eh, industria en particular necesita una acción ya, ¿no? Entonces, Ujú. ¿por qué no lo implementamos puntualmente en esta industria y así equilibramos esta parte del corto alcance? Sí, pues yo diría que porque así funciona, así funcionamos y así vivimos en este país. Porque la industria le permite funcionar de esa manera, que quizás está contaminando, pero la legislación le permite contaminar hasta cierto punto. Y el gobierno, quizás si cerrara esa empresa, muchas personas se van a quedar sin empleo. Quizás si esa empresa generaba hidrocarburos, era una gran entrada de impuestos para el gobierno. Entonces hay todo este sistema de balanzas en el cual debes de tomar la decisión que beneficia a todos, al gobierno, a la sociedad y al sector privado o a la academia, ¿no? Este, entonces, pues quizá yo por eso incluso me gusta mucho dar esta plática, porque es mi formación académica. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Aquí cuántos estamos? El día de mañana, el año siguiente, cuando sea, ustedes van a ser profesionales. Y si esta plática les toma algo de sentido y lo recuerdan en algún punto de su vida, quizá esa semilla de no generar tantos residuos, yo ya estoy cumpliendo mi trabajo, al menos mi impacto que quiero llegar aquí, y que ustedes al fin y al cabo son quienes mañana van a estar en estas empresas, en estos puestos, que pueden incidir, que pueden atacar, porque quizá al tomador de decisión no le importa tanto, no está impulsado ni por el gobierno ni por la economía para que vaya hacia ese camino.
pero mira, mi trabajador me está proponiendo esto y tiene sentido a nivel social, va a mejorar mi producto con la población, quizás hasta lo voy a poder ya importar a otros mercados que tienen más restricciones, pues son pequeños avances, ¿no? Creo que ese sí sería bueno seccionarlo, pero como que más particularizarlo y ver de qué forma se puede integrar todo este conocimiento para avanzar ya la industria, ¿no? Porque es lo que queremos, al fin y al cabo, de cierta forma. De cierta forma, porque a nosotros nos gusta tener el nuevo celular, nos gusta tener los nuevos lentes, el nuevo reloj, cambiar de ropa. Si yo este año ya fui a mi Halloween con este disfraz, el otro año no puedo ir con el mismo, necesito comprarme otro. Ya fui a una boda con este vestido, no lo voy a volver a usar quizás hasta un año, 2 años. Mi traje de graduación nada más lo utilicé 2 veces, en mi vida ya lo he utilizado, entonces, pues creo que hay mucha oportunidad desde todos los alcances, ¿no? Entonces sí, es pequeños cambios para este gran, gran paso. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la plática. Mi Gracias. pregunta es, bueno, algo de lo que veo que no se habla mucho es sobre cómo deshacernos del aceite vegetal de forma correcta, que no sea lo que se hace malamente, que es tirarlo en el fregadero. Sí, ahí también es falta de información, de difusión, porque sí hay varias empresas que se dedican a aprovechar este aceite, pero pues ¿cuántos sabemos dónde están? Si, cómo se los debemos de entregar. Aquí hay un tema también de que pues a los medios pues tampoco es como que los residuos sean un tema muy interesante. Hay temas mucho más importantes, pues tan solo, bueno, no importantes, pero que tienen más relevancia. Pues tan solo lo vemos con el caso de, no me acuerdo cómo se llama su novia, pero de Peso Pluma y esto. Es una noticia que casi todos lo conocemos, pero hablas de noticias quizá de avances químicos, tecnológicos en la sociedad y no todos los conocemos. No sabemos qué está pasando en el otro lado del mundo en tema de residuos. Entonces, hay una página en internet, en Google, te puedes meter a consultar empresas autorizadas para el tratamiento o aprovechamiento de residuos de manejo especial. Ese listado que te comentaba, lo puedes filtrar en Excel, le pones ahí aceite usado o el tipo de residuo que quieras tú consultar y te va a dar todos los autorizados, es decir, todos los que están haciendo bajo la ley. Te va a decir todos los proveedores que te pueden recibir ese residuo y en qué ubicación está, para que también veas pues, si te queda cerca o no, ¿no? Si es factible o no. Okay. Entonces sí hace falta mucha difusión porque justamente no conocemos muchos cómo se maneja el aceite. Yo no lo conocía hasta que entré a este trabajo. Entonces, son muchísimos temas que deberíamos de saber, pero poco tiempo a veces que tenemos para dedicarles. Muchas gracias. No hay de qué, gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, enseguida voy. Buenas, en la prepa llevé un curso de legislación ambiental, pues fue un poco por encima, pero recuerdo no haber visto mucho acerca de manejo de residuos. Vi que estaba, por lo menos lo que yo vi, lo que estudié en esa materia fue un poco más orientado a cuidado de flora, fauna y tal, pero muy poco, por lo menos de lo que yo vi, enfocado a residuos, Sí. manejo de residuos. Entonces, ¿qué tanto nos hace falta aquí en México que se pueda aportar en ese ámbito legal, que no estamos teniendo en ese momento? Bueno, tenemos la LEGEPA, que es la Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, entre palabras. Esa es la principal de medio ambiente y después se deriva la LEGEPEGIR, que es la Ley General para el Manejo Integral de los Residuos. Esta es la que le sigue en escala, en jerarquía, y después siguen las estatales. Nosotros tenemos a la CEMADET, que emite legislación estatal. De hecho, si te metes a la página de la CEMADET, te metes en recursos. Hay un campo de conocimiento, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un campo en el cual viene desglosado por aire, residuos y agua y otro no me parece, no me acuerdo cuál es el otro, creo que suelo. Te metes en residuos y ahí te dicen los programas que tenemos, te dice, te puede arrojar la legislación, viene muy bien seccionado. Yo lo que diría es que hace falta aplicabilidad, porque la ley
de estatal de Jalisco ya dice que nosotros desde nuestra casa ya deberíamos de estar separando nuestros residuos. Dice que las empresas ya deberían de estar recolectando separado y estar aprovechando como se debe. Pero en la realidad, pues el sistema es mucho más complejo y se dificulta que se cumpla esto, ¿no? Sí tenemos legislación, esa sería la escala, que te fueras de la LEGEPA, no tiene mucho en tema de residuos, pero si te vas a la LEGEPEGIR, esta sí tiene mucho más información. Y si te vas a la estatal, pues ya es lo aplicable aquí. Nos aplica la LGPGIR porque es nacional, nos aplica la estatal, la cual ya te dice específicamente cómo debes de manejar cada uno. Y de ahí siguen las NOM. Ya las NOM son como las aplicaciones. Las NOM alimentan al reglamento de la ley. Y por ejemplo, aplicándolo a lo mejor, sin ir más lejos, aquí mismo en CUSEI, en temas de manejo de residuos de reactivos de laboratorio y tal, ¿a dónde podemos consultar si hay NOMS o tales aplicables a? Sí, ahí sería la NOM de residuos peligrosos, que me parece que es la 52, si es que no me equivoco. Es de Semarnat. De hecho, CUSEI está obligado por ley también a separar y manejar sus residuos, que seguramente sí lo hacen porque pues, las universidades son de las mejores instituciones que tienen manejo de residuos. Y más cuando son universidades prestigiosas, ya tienen un manejo mucho más establecido, más construido, más complejo. Entonces, en los laboratorios, sí, de hecho, seguramente ustedes tienen instrucciones específicas para desechar los residuos, que de hecho yo en mi universidad era ponerle la etiqueta, qué tipo de residuo era, etcétera, la fecha, cantidad, si estaba mezclado o no, etcétera, etcétera. Entonces tenemos todos estos sistemas, tenemos también contenedores separados aquí en el CUSEI. Entonces sí aplica porque también son grandes generadores. Sí, después de 10 toneladas de residuos sólidos urbanos son grandes generadores. Y como generan peligrosos, ya caen en esa clasificación. Entonces sí les aplica. Gracias. No hay de qué. Me gustaría hacer unas preguntas acerca de tu empresa. Ujú. Eh, Me generó dudas si ustedes generan un reciclaje de los residuos recolectados. Y aprovechando que pediste chisme, me gustaría saber si hay alguna forma de sancionar a las personas que siguen tirando basura en el tiradero de Matatlán, porque se ha clausurado, pero sigue en uso. Yo soy testigo. Ujú. Y, o sea, ¿a dónde podemos acudir para que se detenga? Porque ya han sobrepasado el límite. Ok, Y estoy totalmente indignado porque lo hicieron en una zona arqueológica. ok. Creo que fue muy ignorante por parte de CAPSA. De hecho, Y- el relleno no, bueno, la transferencia no es nuestra. Pero adelante, sí, ahorita te sí, resuelvo la duda. creo que excedieron el límite Sí, y no respetó CAPSA el límite. sí. Él fue el que... ¿Y cómo podemos generar ese vínculo académico a los sectores privados? Porque nosotros no podemos llegar a los sectores privados. ¿Y por qué no nos dirigimos al gobierno? Porque el gobierno deja en manos al sector privado. ¿Cómo poder llegar a ustedes? ¿Cómo, cómo ustedes cautivan a los estudiantes para generar un verdadero cambio? No he Ok. visto, bueno, yo por lo menos no he llegado a la difusión de información para poder enlazarnos con ustedes. ¿Me repite la primera nada más, por favor? Sí. Si ustedes generan un reciclaje de Ah, la sí. recolección de sus residuos. No, actualmente no se genera. Teníamos programa de separación, no me acuerdo en cuántas colonias, hace algunos años. Este sistema de aprovechamiento pues se cayó. También hay una dificultad muy grande en cuanto a que si tú tienes una tonelada de PET y una persona, una familia, no te separa los residuos, vas a necesitar que mano de obra la pongas a separar estos residuos, esta tonelada, porque sí la vas a poder aprovechar, pero si ya dos, tres familias, que no solamente era una, eran muchas casas las cuales no lo separaban, se empieza a ver este deterioro del programa. Los inversores ya no quieren participar, ya no les interesa, ya no es redituable. El gobierno pues también hay mucha dificultad porque a veces le doy al sector educación, le doy al sector de manejo de residuos, le doy al sector salud. ¿Cuál nos pega más a nosotros como ciudadanos? ¿Cuál va a mover más mi campaña electoral quizá? ¿Cuál me va a parar mejor ante la sociedad? Entonces, es un tema muy complejo. La respuesta es que no teníamos, pero se vino abajo. Teníamos una planta de separación también en Laureles, que también estaba funcionando,
pero me parece que ahí fue por tema de producción, de que no era redituable, no estaba siendo rentable. En ese tiempo el plástico todavía no estaba tan valorizable. De hecho, lo que más se recuperaba era cristal. Ahí todavía tenemos cristal nosotros. Pero no tenemos sistema de recuperación ahorita. Por legislación, el Estado debería también ya de tener uno. Todos los puntos de generación deberían de tener uno, pero ya cuando lo llevamos a la práctica se hace mucho más difícil. ¿Por qué? Porque si les pones contenedores de residuos aprovechables en la colonia, se los roban. Ya lo hicieron. Los destapan, quitan los candados, se roban hasta el contenedor. Se roban, de hecho, los residuos porque son aprovechables. Imagínate tú como pepenador, ves ahí tu bolsa de oro, te la llevas. Entonces esa fue una de las problemáticas también. Y cuanto a la otra, de Matatlán, la ruta para poder seguir sería que fueras o con la Profepa o con la Semadet, porque ellos son quienes están regulando las funciones, digamos, operativas de toda industria o empresa que afecta al medio ambiente o que puede tener este impacto al medio ambiente. Esa es la ruta, digamos, es que no sé cómo decir, pero es de jurisdicción, ¿no? Y en cuanto a privado, pues nosotros tenemos canales de comunicación de quejas, en el cual es atención a algunos sitios en los cuales no hemos recolectado y ustedes pueden solicitar que se haga la recolección. Pero cuanto al descontento, sí es directamente con las autoridades. Las autoridades son quienes nos regulan a nosotros. Y pues este sitio de Matatlán, pues sí sí es un grave impacto. Es un grave impacto y por eso también necesitamos pues generar estos nuevos sitios de transferencia con otro modelo de negocio, pero es muy difícil porque los residuos no paran, no paran. Entonces hoy tenemos camiones que están viajando ahorita y que están yendo al sitio de transferencia y que si estás poniendo un nuevo sitio de transferencia, pues tienes que volver a remodelar todo, cambiar cuántos años te va a durar si Picachos te cierra, cuántos años vas a tener que, bueno, ¿a dónde vamos a llevar nuestros residuos en primera, no? Entonces, sí hay un manejo inadecuado de los residuos en México, en casi todos los países tercermundistas, porque no es algo tan valorizable. No es algo que tenga tanto valor y como te comentaba, a la población le pega más la salud, la educación y otros temas que residuos. Pero esa es la ruta. También si tienes algunas otras situación o me quieres contactar por teléfono, pues también adelante, ¿eh? O sea, yo no quiero venir a callar bocas aquí a estas conversaciones. Está bien que me hagan estas preguntas porque son las necesidades, son lo que nos surge a nosotros como poblador, como sociedad. Yo también les hablo como ciudadano, ¿no? O sea, sí estoy representando a la empresa, pero no voy a tapar el problema. No es solamente deslindar culpas, sino es exponer la complejidad en el cual gobierno, sociedad e industria privada deben de trabajar para que estos programas de aprovechamiento realmente funcionen. Porque si sociedad no apoya, el programa se viene abajo. Si gobierno no es flexible, el programa se viene abajo porque los inversores no les va a interesar. Si industria no apoya de la misma forma o no hace bien su trabajo, ciudadanos se enojan, dejan de apoyar, se viene abajo el programa. Por eso es justamente tan importante este diagrama de los entes, de las entidades participantes. No hay de qué. Me gusta mucho que hagan esas preguntas. Por cuestiones de tiempo tenemos una posibilidad de una última pregunta. ¿Alguien tiene algún comentario, una pregunta final? ¿No? Bueno, entonces agradecemos a nuestro ponente, el biólogo Eric. Gracias. Y le entregamos la constancia que acredita la participación de Eric el día de hoy con nosotros y me voy a permitir leerla. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, la División de Ciencias Básicas y la Coordinación de la Licenciatura en Ciencia de Materiales, le otorga la presente constancia al biólogo Eric de Jesús Castellanos Juárez por su participación en este 13º ciclo de conferencias de la Licenciatura en Ciencia de Materiales, firmado por el coordinador de este programa y el director de la División de Ciencias Básicas. Le damos un aplauso a Eric. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que se hayan quedado con algo.